Nos acompaña una vez más Pablo Gustavo Díaz, que es el consultor rionegrino que más se ha destacado en los últimos tiempos y es el director de mercados y estrategias, la consultora que mes a mes nos envía informes que tienen que ver con la actualidad política, en este caso de Río Negro. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Y te puedo hacer una pequeña aclaración. ¿Qué dice? Ya no soy más ya no soy solamente más el consultor rionegrino. Ahora estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Corrientes, en la provincia de Misiones y obviamente también en la provincia de Río Negro. Con razón estás viajando tanto, porque cada vez que le escribimos, Pablo dice, estoy en ruta, y claro, está viajando un montón ahora. Está kilómetros y kilómetros, nuevos. Bueno, pero Estamos metiendo muchos kilómetros. eso tiene que ver con la confianza que hay en los resultados que se tuvieron, porque básicamente tiene que ver con eso, las nuevas estrategias, ¿no? Tiene que ver con los resultados y también tiene que ver con las recomendaciones. En nuestra profesión es muy difícil que nos contraten solamente por resultados o por hacer marketing. Por lo general, en nuestra profesión nos contratan porque alguien nos recomendó. Y Ujú. para mí no hay mayor satisfacción que todos aquellos clientes míos, sea de cualquier partido político que sean, me recomienden. Así que eso para mí es el mayor activo, ¿no? Y bueno, y así estamos llegando a que nos conozcan políticos de prácticamente todo el país. ¿Cómo estamos? Porque la verdad que se están cerrando los nombres de los candidatos que terminarán en alianza y ¿hay alguna fórmula que ya esté cerrada en Río Negro? No, mira, como norma yo diría hacia la ansiedad de los políticos, de los periodistas y de alguna gente, que si la ley dice que hasta las 12 de la noche de determinada fecha, en este caso es el 17 de agosto, o sea, si hasta el domingo a las 12 de la noche, recién ahí se van a cerrar las listas. Hasta ese momento, hasta un minuto antes de ese momento, por más que te digan que vos sos candidato, no sos candidato. Sos candidato en el momento en que la justicia recibe la planilla firmada por los apoderados donde están todos los nombres. Yo conozco casos de candidatos que creían que eran candidatos y después cuando vieron la planilla no estaban en la planilla, habían sido Mm, borrados. tremendo, ¿eh? No, no, pero no uno, miles de casos así hay. No, no, me De imagino, hecho, en la provincia de Buenos Aires, las listas que se cerraron en todos los distritos para la elección provincial, hay que tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires hay 134 distritos electorales, que son los 134 municipios. Hubieron de estos muchísimos casos, de gente que se había puesto el traje de candidato y después resulta que no era candidato. Eh, antes de meternos en la parte, en la parte troncal del último estudio que hicieron, que realmente es muy interesante, ¿cómo venís percibiendo en la política esta tensión política que hay entre la cabeza y la vicepresidencia, la vicegobernación de Río Negro? Habría que estar en la interna de ellos dos, o sea, compartir el día a día de ellos dos para saber hasta qué punto hay una interna. No sé hasta qué punto puede haber una interna. Creo que desavenencias hay en los grupos sociales, mucho más en los políticos, mucho más en los políticos cuando hay de por medio cargos en disputa o lugares de poder, pero la palabra interna o conflicto o crisis interna son muy graves como para poder usarlas como referencia. Sin lugar a dudas hay una desaveniencia, pero más allá de eso no podría decir. Ujú. Em, vamos Disculpame, a... una aclaración. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, porque a nivel nacional sí hay más que una desaveniencia, hay una interna feroz entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, a tal punto que el presidente públicamente la trató de traidora. Bueno, ese nivel de conflictividad no existe ni por asomo en la provincia de Río Negro entre Valentín y Verano. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Ujú. Sí, todavía, simplemente como bien vos decís, una situación, pero que no ha llegado a escalar al punto del nivel nacional, sin duda, por lo menos públicamente. Em,
Vamos al último estudio, que es realmente interesante. Yo voy a compartir Bueno, pantalla porque la verdad que ustedes trabajan muy bien la parte gráfica y vale la pena poder mostrarlo. A ver si esto me deja. Bien, ahí nos estamos viendo, ahí estamos viendo también el informe. Eh, bueno, aquí hay algunos candidatos, aquí está el estudio hecho el 3 de agosto, con el sistema que ustedes manejan, ahí están todos los datos del esqueleto de este estudio. Contame qué se propusieron para esta meta. este es un estudio que nosotros venimos haciendo normalmente mes por medio en todas las provincias donde trabajamos, y lo que medimos es en épocas electorales, en años no electorales, perdón, los años pares que no son electorales, nos enfocamos exclusivamente en medir la gestión de gobierno o la imagen de los gobernantes, ver cómo está el grado de consenso de la sociedad para con su gobierno, y poder ayudar a los gobiernos a identificar las fortalezas, pero fundamentalmente las debilidades que tienen sus gobiernos, ¿no? A esos estudios que son los ISG, que estás mostrando ahí en pantalla, los índices de sustentabilidad gubernamental, a ese estudio le sumamos en años electorales todo lo que tiene que ver con la imagen de los políticos, los clivajes electorales, cómo se organiza la sociedad y la intención de voto. En este caso, en el índice de sustentabilidad gubernamental del gobierno de Alberto Berettinec, lo que nosotros lo empezamos a hacer el año pasado, en el mes de mayo del año pasado, y lo vamos midiendo de manera temporal, vamos a siguiendo una línea temporal, siempre con un año de antigüedad. En este caso, como lo medimos en agosto, nos remontamos a un año atrás para hacer una línea de referencia, y lo que vemos es una pendiente constante hacia la baja en el apoyo popular hacia el gobierno. El índice del mes de agosto del año pasado, perdón, porque yo estoy buscando mi computadora porque no alcanzo a verlo desde el celular, ahora sí, 2,83 marca agosto del año 2. pasado. Sí. 2,82 agosto del año pasado y 2,36 en agosto de este año. Quiere decir que hay una baja significativa en el índice que, huelga decirlo, nunca llegó a 3 puntos, siendo que 3 sería la media, porque esto es una escala que se mide de 1 a 5, donde 1 es el desaprobado absoluto y 5 el aprobado absoluto, y 3 sería la media. Bueno, el gobierno de Berettinec nunca llegó a la media de 3, siempre estuvo por debajo del promedio. Arrancó con 2,82 en agosto del año pasado y hoy está en 2,36. Nosotros, ¿cómo conformamos este índice? Es lo importante. Normalmente las consultoras siempre hacen dos preguntas para saber cómo está un gobierno. Preguntan cuál es la valoración de la gestión, si la gente aprueba o desaprueba la gestión en su conjunto, y pregunta cuál es la imagen que la gente tiene de su gobernante en su conjunto. Nosotros creemos que solamente con esas dos preguntas, es muy difícil poder identificar cuando la gente está muy conforme o muy disconforme con algunas cuestiones, porque el gobierno es muy grande, hay muchos ministerios, muchas áreas, muchas empresas del Estado como para evaluarlas en su conjunto, y las personas son muy complejas y muy variadas también para evaluarlas en su conjunto. Entonces nosotros, en lugar de dos preguntas, nosotros hacemos 24 preguntas, organizadas en tres ejes temáticos. Un eje es la imagen personal del gobernante, en donde ahí prima el carisma, la autenticidad, la credibilidad, la confianza, la cercanía, o sea, todos atributos que tienen que ver con los valores personales del gobernante. Después, un grupo de preguntas que tienen que ver con la valoración de la gestión, y ahí preguntamos específicamente por las áreas: economía, obra pública, educación, salud, recursos naturales. Y después la tercera área es donde preguntamos sobre la afinidad ideológica que hay. Porque más allá de la gestión de gobierno, más allá de los atributos personales, los gobernantes nos conducen en una dirección ideológica que nosotros vemos que ha ido migrando, ha ido cambiando en los últimos 5 años, por lo menos en Argentina. Desde la izquierda, a la que nos llevaba el kirchnerismo, con todas las políticas populistas, con todas las políticas estatales y con todas las políticas prosociales que tenían en aquel entonces, hacia una ideología
más de derecha, conservadora y liberal, como las que nos está llevando Milei ahora. Entonces, eso también incide en la definición final de la gente. Con esas 24 preguntas nosotros conformamos este índice. Y lo que vemos es que arrancó en 2,82 el año pasado, hoy está en 2,36 porque algunas de estas variables fueron cambiando. ¿Cuáles son las variables fundamentales que fueron cambiando, que la gente está empezando a desaprobar del gobernador Beretinec o del gobierno del gobernador Beretinec? Se centran en dos cuestiones fundamentales. Primera, en lo personal. Beretinec en los atributos de confianza, de credibilidad y de autenticidad está perdiendo apoyo, porque la gente no lo está viendo tan creíble, tan auténtico como lo veía hace un tiempo atrás. Está perdiendo confianza. Y segundo, en la gestión. La gestión está muy mal puntuada. El único ítem donde sale aprobado es en el tema de la energía, del manejo de los recursos energéticos. En el resto de los ítems sale muy desaprobado. En donde en educación y en salud es donde tiene la mayor desaprobación de su gestión. Y en el aspecto, digamos, de afinidad ideológica, que es el tercer grupo, en lo único que la gente le reconoce, o que él está sustentando la mayor de su retórica, es en la externalización de los conflictos, de los problemas que tiene la provincia. Se los está sacando de encima diciendo que son todos causas del gobierno nacional y que la provincia de Río Negro es una víctima. Y en eso, digamos, es en lo único que se sustenta la retórica ideológica del gobierno de Beretinec, porque después en el resto de las cosas que ellos agregan a su discurso, la gente está bastante en disconformidad. Bien. Las preocupaciones personales de los encuestados o las personas que contestaron y que formó parte de este análisis. Sí, esas son las principales preocupaciones personales que tienen. Esto es importante saberlo porque los políticos, estas son cuestiones que hemos incorporado nosotros hace varios años cuando empezamos a hacer encuestas y empezamos a publicarlas, porque lo que nosotros veíamos es que los políticos se preocupan más por lo que le pasa a ellos que lo que le pasa a la gente. Raramente vos escuchabas hablar a un político que verdaderamente estuviera preocupado por los problemas de la gente, porque aparte tampoco le preguntan. Rara vez un político va a parar a alguien en la calle y le va a decir, contame cómo te está yendo, qué te está pasando, contame sobre vos, contame tus problemas, tus preocupaciones, qué es lo que no te deja dormir. El día que encontremos un político que haga esas preguntas, yo me saco el sombrero y dejo de hacer esto, pero hasta ahora no lo he encontrado. Entonces lo hacemos nosotros a eso. Nosotros le preguntamos a la gente, contanos qué es lo que no te está dejando dormir, qué es lo que te tiene angustiado, porque hay una gran angustia en la gente. Hasta hace un año atrás, el principal y más absoluto problema por lo cual la gente no estaba tranquila, no se podía dormir tranquilo, era por la inflación. Porque el dinero que ellos cobraban el primer día hábil del mes no les alcanzaba para llegar a fin de mes porque se licuaba por la inflación y a la semana ya no valía nada. Eso hizo que la gente se defendiera ante esa pérdida de poder adquisitivo, adelantando consumos. Entonces, si consumía, para dar un ejemplo, 3 botellas o 5 botellas de aceite por mes, las compraba todo el primer día. Si consumía 20 kilos de carne, lo compraba todo el primer día y lo frizaba. Era una forma en que la gente se había acostumbrado a vivir, pero era su mayor preocupación, su mayor problema. Bueno, ese problema que era la inflación y que era muy lejos hace un año atrás, hoy prácticamente desapareció. Llegó a ocupar el 70% de las preocupaciones de la gente y hoy prácticamente no llega al 30%, está en el 20 y pico, ha desaparecido. Pero han empezado a emerger otros problemas que hace un año atrás estaban escondidos porque la inflación era el principal problema. Y uno de esos problemas que hoy tenemos es la incertidumbre económica personal. ¿Qué quiere decir la incertidumbre económica personal? Que a lo mejor yo hoy tengo trabajo y a lo mejor hoy tengo un ingreso, pero no sé si mañana voy a tener ese trabajo y voy a tener ese ingreso. Entonces ya entro en una cuestión que ya no tiene que ver con los valores macros de la economía, sino con los valores micro de la economía, con los problemas que está sufriendo. Fundamentalmente el mercado privado. También tenemos que hacer una salvedad, porque hay mucho empleado público que no tiene este problema, porque sabe que su trabajo es intangible, su lugar de trabajo es intangible, no lo van a echar. Pero en el mercado privado no sucede eso.
el pequeño cuentapropista, el que tiene un pequeño supermercado, un almacencito, un kiosco, un taxi, que se tiene que sustentar a sí mismo, no sabe cómo le va a ir mañana y eso le genera incertidumbre. Y el que trabaja en una pyme no sabe si esa pyme va a seguir funcionando el mes que viene, capaz que se funden. Y eso le genera incertidumbre. Así que bueno, eso y los bajos sueldos son, digamos, los dos grandes problemas que hoy tiene la sociedad. Hoy que podemos comparar, a diferencia del pasado donde había inflación, hoy podemos comparar nuestro sueldo contra el resto de los precios de la economía, lo que estamos notando en líneas generales es que no nos alcanza para adquirir todos los bienes que quisiéramos adquirir. Entonces consideramos que nuestros sueldos son bajos. Eso también se debe a que en este momento estamos en pleno proceso de reacomodamiento de precios relativos y te voy a dar un ejemplo de esto. Hay precios de la economía, precios de los productos de la canasta familiar que fueron tan, pero absolutamente tan inflados en las épocas de la inflación por las empresas. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo uso un enjuague bucal que en el mes de las elecciones del año 2023, cuando Massa era ministro de Economía, ese enjuague bucal valía 8.800 pesos la botellita de medio litro. Bueno, ese enjuague bucal hoy lo estoy pagando 7.200 pesos. O sea, casi 2 años después lo estoy pagando más barato de lo que lo pagaba hace 2 años antes. Eso es producto de que el precio fue excesivamente inflado en aquel momento y hoy se están reacomodando los precios relativos. Bueno, así como este ejemplo, hay miles de precios que han sido absolutamente inflados y eso hace que hoy la gente no los pueda consumir. Por eso aparecen en los supermercados las ofertas del 2x1, el 3x1, 40% por el segundo producto. Son todas artimañas que usan los comerciantes para no decir o no reconocer que habían inflado los precios. Tremendo, tremendo dato. Cambio la filmina, vamos para este lado. Bueno, esto tiene que ver con las variaciones que recién nos estabas comentando, cómo fluctuaron, ¿sí? La descripción. Bueno, vamos, lo voy a hacer corto porque el informe es largo y Pablo tiene un compromiso, me dio una hora tope y estamos cerca de esa hora tope. Pero ¿cómo va el tema de la segmentación en la orientación de votos? Bueno, nosotros cuando medimos la orientación de votos lo hacemos fundamentalmente desde 2 puntos de vista, o desde 3 puntos de vista. La primera es el clivaje, cómo se organiza sentimental, ideológica y de manera tribal la sociedad con relación a la política. Eso se llama clivaje. En Río Negro nosotros detectamos que hay 3 clivajes, a diferencia de otros lugares del país donde hay solamente 2 clivajes, el clivaje kirchnerista, el clivaje mileísta y el clivaje anti-Milei. En la provincia de Río Negro hay 3 clivajes. Está el clivaje mileísta, el clivaje anti-Milei y el clivaje provincialista. Bueno, hoy el clivaje mileísta es el que más adhesiones recibe, con cerca del 36% del electorado que se considera mileísta o pro-Milei. En cambio, el clivaje anti-mileísta llega al 28,5%, o sea, está 7-8 puntos por debajo del mileísta. Y el tercer clivaje, que es el provincialista, está en el orden del 23%, es un tercer espacio, ¿no? En ese tercer espacio de clivaje provincialista que defiende los intereses de la provincia de Río Negro, el mayor exponente obviamente es el partido oficial, Juntos Somos Río Negro, que se encuentra ahí adentro. Entonces después pasamos a la segunda forma de medición de esto, que una vez identificado a qué clivaje pertenecen los electores, le preguntamos a qué partido político votarían y le ponemos un candidato. Hoy le ponemos un candidato dentro de ese partido político. Y ahí descubrimos que los mileístas, cuyo clivaje eran del 35,8%, o sea, para hacer números redondos, del 36%, cuando le decimos le preguntamos a qué partido va a votar y a qué candidato, nos dicen en un 34% que van a votar a la Libertad Avanza con Lorena Villaverde de candidata. ¿Qué quiere decir esto? Que Lorena Villaverde y el Partido de la Libertad Avanza sostienen prácticamente el 95-96% del voto de ese clivaje. Es muy poquitito el voto de ese clivaje que no retiene la Libertad Avanza y Lorena Villaverde, que se va a otros espacios. Como puede ser, ejemplo,
Ariel Rivero, que no forma parte de la Libertad Avanza. Pero, bueno, prácticamente lo mismo pasa con el clivaje antimileísta. El clivaje antimileísta hoy está representado por Fuerza Patria con Martín Soria como candidato. Entonces, de su 25% de clivaje, vemos que retiene también el 92, 93% de voto, con el 24% de voto Fuerza Patria y Martín Soria. Pero cuando vamos al clivaje provincialista, que ocupaba un 23%, cuando le preguntamos a qué partido político va a votar, acá se cae rotundamente Juntos Somos Río Negro a menos de la mitad, porque estaría recibiendo, o a casi la mitad, porque estaría recibiendo solamente el 15% de los votos. Quiere decir que hay gente que se siente identificada por las ideas provincialistas, pero no por el partido Juntos Somos Río Negro como representante de esas ideas. Y ahí aparecen después, bueno, el PRO, aparece la izquierda, aparece Creo de Aníbal Tortonielo y primero Río Negro de Ariel Rivera. Me queda poquito tiempo para agradecerte, pero no necesariamente que los porcentajes de las personas que están ahí, que forman parte hoy de una alianza, suman en sí, porque pasa que hay electorado que si está este no voy, no te voto, y empieza toda esa contradicción baja, ¿no? Si bien es Sí, positiva, bueno. pero no es absoluta. Bueno, nosotros medimos eso, no lo pusimos en este informe porque forma parte de una investigación privada que hicimos. Sí. Lo que sí te puedo, a ver, va a parecer muy duro lo que voy a decir, pero en esta alianza que se está intentando conformar de la Libertad Avanza con Aníbal Tortoriero de Creo y con el PRO de Juan Martín, Tortorielo no le suma absolutamente nada a la Libertad Avanza en cuanto a votos. Sí le suma un poco más el PRO de Juan Martín, pero muy poquito le suma. Pero Tortorielo La- directamente no le suma absolutamente nada. las dos últimas muy breves, porque estamos en el tope de tu tiempo. Juega una carta extra, una nueva forma de votación, la boleta única. ¿Crees que puede ayudar a una mayor participación o generar algún problema? No, creo que va a generar problemas. No lo creo porque se me ocurra, sino porque los antecedentes previos que existen, que los tenemos en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Mendoza, donde cuando se implementó en el pasado la boleta única, se produjeron un montón de errores. Es cierto que, a diferencia de aquellas elecciones, que eran elecciones provinciales donde se votaba desde el gobernador hasta el último de los concejales, y era muy larga la boleta para poner muchas cruces. En este caso la boleta es muy cortita, son 2 cruces nada más que tiene que poner la gente. ¿Sí? Cuando las boletas son muy largas, la gente se cansa de poner cruces y te ponen los 2 primeros nada más, y después el resto te lo dejan blanco. O te juega al PRODE, ¿te acordás en el antiguo PRODE que se podía poner local o visitante y empate? Había una posibilidad, bueno, acá también te ponían candidato de un partido o de otro y te hacían en la misma línea. Bueno, eso eh, algo de eso va a pasar, no en la dimensión catastrófica en que pasó en otras elecciones que te comentaba recién. Pero no nos extrañemos con que haya impugnaciones de votos porque una gente haya, en el mismo renglón, haya puesto la crucecita en 2 candidatos que compiten entre sí. ¿Cuándo es la próxima medición de intendentes? Siempre miramos la zona andina como para saber cómo están las cosas Nosotros la última la hicimos en el mes de abril y la estamos haciendo cada 6 meses, así que correspondería en para octubre. octubre. Claro. Sí, sí, para octubre Bueno, próximo. vamos a estar atentos a ver cómo sigue la zona andina. Pablo, gracias por tu tiempo y la generosidad de atendernos siempre y explicarnos con esa paciencia que tenés. No, por favor, el agradecido siempre soy yo. Un abrazo grande.